Es muy importante que conozcamos las propiedades de la probabilidad. Nos ayudarán a entenderlo mejor y a calcular probabilidades desconocidas, como veremos luego en el ejemplo. La primera propiedad importante es que la probabilidad de cualquier suceso siempre está entre 0 y 1. Si A es un suceso, sabemos que seguro que la probabilidad de A es más pequeña o igual que 1 y más grande o igual que 0. Es decir, puede ser 1 o más pequeñito, pero nunca puede ser más grande que 1. No podría ser 1,2 ni 1,1. Y puede ser más grande que 0, pero nunca más pequeña que 0. Sí puede ser 0, pero no podría ser menos 0,15, por ejemplo. Además, la probabilidad de los sucesos imposibles es 0. Es decir, la probabilidad de un suceso imposible, que lo representaremos con el vacío, es igual a 0. La probabilidad del suceso seguro, por su parte, que sería el suceso seguro es el espacio muestral, sería 1. Y la probabilidad del suceso contrario a un suceso A, que se representa como probabilidad de A contrario, siempre es 1 menos la probabilidad de A. La siguiente propiedad, que sería la quinta que veríamos, nos dice que la probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección de esos sucesos. Por otro lado, la probabilidad de la intersección de los contrarios de dos sucesos, que aplicando las leyes de De Morgan, la intersección de los contrarios de dos sucesos es igual al contrario de la unión. ¿Vale? Aquí no estamos usando probabilidades, simplemente estamos aplicando las leyes de De Morgan que ya vimos en un vídeo anterior. Entonces tendríamos que esta probabilidad es igual a esto y esto, aplicando esta propiedad de aquí, ya sabemos que es 1 menos la probabilidad de ese suceso, que en este caso es el suceso A unión B. Entonces podríamos decir que esta probabilidad viene derivada tanto de las leyes de De Morgan como de la probabilidad del contrario. Después, otra probabilidad que debemos saber es que la intersección de dos sucesos, siendo uno el contrario del otro, es la probabilidad del suceso que no es el contrario, menos la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos. Después de esta, tenemos que si la probabilidad de la intersección de dos sucesos es distinta de 0, eso implica que la intersección de esos dos sucesos no es el vacío, ¿vale? Que existe esa intersección. Y eso quiere decir que los dos sucesos son compatibles. Acordaos que dos sucesos son compatibles si hay algo en su intersección, es decir, si los dos sucesos se pueden dar a la vez. De la misma manera, dentro de esta propiedad, si la probabilidad de la intersección de dos sucesos es igual a 0, eso demostraría que la intersección de esos dos sucesos es igual al vacío. Por tanto, no se podrían dar a la vez y eso querría decir que los sucesos son incompatibles. De este modo habríamos acabado con la lista de propiedades de la probabilidad. Es muy importante que las tengamos en cuenta para hacer los ejercicios. Vamos a empezar con un ejemplo y vamos a ir viendo cuáles de estas propiedades vamos a utilizar. Yo voy a seguir la misma numeración para que cuando volváis en el vídeo atrás sepáis qué propiedades estoy utilizando, pero evidentemente no tenéis por qué seguir la misma numeración que yo. Este ejemplo nos pide que conociendo estas probabilidades tendremos que calcular la probabilidad del suceso B y de la unión del suceso A con el suceso B. En el momento que a mí me piden calcular la probabilidad de la unión y además yo tengo la probabilidad de la intersección, debo buscar una propiedad que incluya a estas dos probabilidades. La propiedad 5 incluye esas dos probabilidades y además os recomiendo que la tengáis siempre presente porque es súper útil esta propiedad. Cuando tenemos esto,
decimos, muy bien, pues si conseguimos tener estos tres valores ya tendré la probabilidad de la unión, pero claro, para eso tengo que conseguir estos tres valores y no me los dan directamente. Bueno, uno de ellos sí, la probabilidad de la intersección ya la tenemos, así que solamente nos quedaría tener estos dos de aquí, pero ninguno de los dos está aquí directamente, aunque si miramos la probabilidad de A está muy relacionada con la probabilidad del contrario de A. La cuarta propiedad que hemos escrito antes afirma que la probabilidad del contrario de un suceso es igual a 1 menos la probabilidad del suceso. Como en este caso la probabilidad del contrario es 0,5, eso implicaría que 1 menos la probabilidad de A es 0,5, de donde despejando queda que la probabilidad de A es también 0,5. Ha coincidido que la probabilidad del contrario y la probabilidad del suceso son iguales porque era justo 0,5, pero si este fuera, pues por ejemplo 0,7, este sería 0,3. En definitiva, ya tengo la probabilidad de A, que es 0,5, y solamente me queda por calcular la probabilidad de B. Además, hay una de las condiciones que me daba el enunciado que no he utilizado. Parece que deberé utilizarla. La sexta propiedad que hemos escrito antes afirma que la probabilidad de A intersección B contrario es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Pero ojo, aquí pone intersección y aquí pone unión. O sea que en principio esto no podríamos utilizarlo. Esto pasa muchas veces en los ejercicios de probabilidad, que no siempre vamos a poder utilizar una fórmula directamente. Ya lo estamos viendo aquí, para poder calcular esta probabilidad hemos tenido que calcular la probabilidad de A y ahora vamos a trabajar para la probabilidad de B y no va a salir directamente con una fórmula. Así que tranquilidad y no nos desesperamos, ¿vale? Bueno, sabemos que esto en principio no funciona, pero tenemos la probabilidad de una unión. Bueno, si sabéis que la probabilidad de la unión es la probabilidad de un suceso más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección, podemos aplicarle eso a esto de aquí. De manera que la probabilidad de esa unión, da igual que sea A unión B contrario o A unión B, debe ser probabilidad del primero más probabilidad del segundo menos probabilidad de la intersección de esos dos. Por eso os decía antes que esta fórmula es muy importante, que es esta, ¿vale? Esta fórmula debéis saberosla súper bien. Ya he escrito esto usando la fórmula y qué sorpresa, ¿no? Porque aquí está apareciendo esta probabilidad que es la que yo estaba buscando. Entonces, igual sí que me ayuda. Bueno, vamos a ello. La probabilidad de A ya la tenemos, que es 0,5. La tenemos aquí, así que la escribimos. La probabilidad de B contrario no la tenemos. Bueno, pues lo dejamos así. Y la probabilidad de A intersección B contrario nos hace falta calcularla. Entonces tenemos que volver a esta propiedad 6 y usar esto para calcularla. En este caso será probabilidad de A, que sí, que sabemos que es 0,5, menos probabilidad de la intersección, que sabemos que es 0,2. Entonces, acabamos de deducir que la probabilidad de A intersección B contrario es igual a 0,3. Y por tanto, aquí pondremos 0,3. Por otro lado, hemos dicho que todo esto es igual a la probabilidad de A unión B contrario, que también lo tenemos, es 0,8. Y ya hemos deducido esta ecuación, porque esto es una ecuación. Fijaos, me queda que 0,8 es igual a 0,5 menos 0,3, que es igual a 0,2, más la probabilidad de B contrario. De aquí se puede despejar B contrario, pasando este aquí restando, que quedaría 0,6 igual a probabilidad de B contrario. Entonces, ya tenemos esto de aquí. Pero claro, a mí lo que me hacía falta era la probabilidad de B. No importa, porque ya sabemos que si la probabilidad de B contrario es 0,6, eso es lo mismo que decir que 1 menos la probabilidad de B 0,6. Y despejando, tenemos que la probabilidad de B es 0,4.
Bueno, pues ya hemos deducido eso. Ahora, para calcular esta última propiedad, que es la que nos quedaría, solamente tenemos que hacer esta operación. Entonces, la probabilidad de A unión B es probabilidad de A, que es 0,5, más probabilidad de B, que es 0,4, menos la probabilidad de A intersección B, que es 0,2, que lo deducíamos del mismo enunciado. Esto es 0,7. Entonces ya tenemos esto calculado. Y la probabilidad de B también la hemos calculado, que es 0,4. Fijaos que cuando acabamos el ejercicio, como es en este caso, debemos comprobar que nuestros dos resultados están entre 0 y 1. Y efectivamente estos dos números cumplen esa condición. Por tanto, nuestro resultado parece que tiene bastante buena pinta. Siempre pues redondeamos un poquito para que se sepa qué es el resultado y ya habríamos acabado este ejemplo. Os haré algunos ejemplos más en otros vídeos.